A veces lo que tienes en tus manos no parece suficiente. Poco apoyo, pocos recursos, pocas fuerzas. Y justo cuando intentas sostenerte con eso, Dios empieza a reducirlo aún más. Este es el segundo episodio de Camino de Convicción. Hay algo que siempre me ha impactado en la forma en que Dios tiene de obrar. Él muchas veces reduce lo que nosotros queremos aumentar. Nosotros queremos más recursos, más fuerzas, más seguridad. Pero a veces Él dice, no, es demasiado. Durante 7 años, Israel vivió bajo la opresión de los madianitas. Las cosechas eran destruidas y el pueblo vivía escondido y con temor. Los ejércitos enemigos, madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente, eran innumerables como langostas sobre la tierra. Se estima que podían superar fácilmente los 100,000 hombres. En medio de esa situación, Dios llamó a un hombre común, Gedeón, un hombre lleno de dudas, pero que decidió confiar en Dios. Gedeón logró formar un ejército de 32,000 hombres. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Dios dijo, ¿tienes demasiados? De los 32,000 quedaron inicialmente 10,000, para finalmente solo quedar 300. Desde el punto de vista humano, eso es ilógico. Desde el punto de vista estratégico, eso es irresponsable. Pero desde el punto de vista de Dios, es el escenario perfecto para que su gloria se manifieste. En mi vida he visto algo claramente. Dios no depende de nuestras capacidades técnicas, de nuestros títulos, de nuestros números. Él no anda buscando el currículum perfecto. Él anda buscando un corazón rendido. Cuando creemos a pesar de la realidad, cuando obedecemos a pesar del miedo, cuando avanzamos a pesar de la lógica humana, Dios se manifiesta. Y quizás hoy tú te sientes como esos 300, pocos recursos, pocas fuerzas, muchas dudas. Pero si le entregas tu corazón a Cristo, si confías en Él, tu debilidad no será el final de tu historia, será el comienzo del poder de Dios en tu vida. La cruz misma parecía una derrota. Sin embargo, fue la mayor victoria en la historia. Hoy me dirijo a ti que me escuchas. Si hoy estás lejos de Dios, vuelve. Si hoy dudas, cree. Si hoy te sientes pequeño, recuerda esto. Dios hace sus mayores obras cuando reconocemos que solo no podemos. Él no necesita tu perfección, Él necesita tu fe. Y cuando le creemos, Él hace lo imposible. Cuando nosotros reconocemos que no podemos, Dios muestra que Él sí puede. Y alguien podría pensar, bueno, eso ocurrió con Gedeón hace mucho tiempo atrás. Este tipo de cosas no ocurren hoy en día. ¿Estás seguro? En el siguiente video te quiero contar sobre algo que ocurrió en mi vida, cuando Dios redujo para mostrar su poder. Nos vemos en el episodio 2.1. Antes de irte, quiero dejarte con esta pregunta. ¿Qué es eso en tu vida que tú crees
que no es suficiente. Tus recursos, tus fuerzas, tu experiencia, identifícalo, porque quizás Dios ya está trabajando ahí. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, indícalo en los comentarios. Que Dios te bendiga.